Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerlos por aquí. Somos el equipo Los Inalcanzables. Y el día de hoy vamos a hacer una entrevista a una orientadora educativa. Esperamos que les guste y quédense con nosotros. Buenas tardes, vamos a empezar con la entrevista de nuestra orientadora educativa. Nuestra orientadora educativa se llama Marina Franco. Ok, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Usted cómo nos puede definir la orientación educativa? Ok. El área de orientación educativa es un servicio que se presenta o que se presta dentro de una institución educativa, ¿no? Donde se enfocan tres elementos o se trabajan tres elementos, lo que es la parte institucional, lo que es la parte educativa netamente, lo que es la parte vocacional y la parte psicosocial, que son elementos que tienen que ir en camino para apoyar al chico en la elección de su proyecto de vida. Las instituciones a nivel superior manejan programas de orientación educativa y tutorías. Partiendo de esto, ¿cuál es la diferencia para usted entre orientación educativa y tutoría? La gran diferencia básicamente está en el contexto, más que en el contexto, en la amplitud del servicio que presenta orientación. El área de tutoría es un acompañamiento, la gran mayoría de las veces, enfocado al tema escolar, ¿sí? Todas aquellas características, desde hábitos de estudio, desde proyectos de vida, que son un poquito más enfocados a qué haces tú dentro de la escuela. Y normalmente lo da un docente. Y eso es padrísimo, ¿no? O sea, hay varias teorías que comentan que cuando viene una persona a hablarte de una temática personal, no tiene el mismo impacto que cuando te lo habla una persona que está conviviendo contigo, en este caso la figura del docente, durante todo el proceso educativo, ¿sí? Entonces, la tutoría es un acompañamiento en tu proceso escolar, mientras que el área de orientación educativa es un proceso mucho más amplio. Por eso te decía las áreas que maneja, va desde el concepto de adaptarte a un proceso institucional, desde el momento de que cuando el docente tutor ya no pueda, ya no sepa o tenga el conocimiento de cómo trabajar o apoyarte en lo escolar, pasar a situaciones o más bien a instancias, como en el caso de orientación educativa, para que pueda el alumno comprender. Y nos vamos a lo mejor por algunos chicos que tengan necesidades educativas especiales, ya sea visual, ya sea auditiva, motriz, o por qué no, algunos chicos que ya están llegando incluso a universidades con algunos trastornos de ansiedad, con algunos trastornos de déficit de atención, con algunos trastornos de hiperactividad, de niveles que ya están siendo llenados y que el docente tutor no maneja y sí puede apoyar en este caso el área de orientación educativa, ¿no? Igual la parte psicosocial de prevención. Yo docente tutor te puedo comentar algunas situaciones que se presentan, pero el orientador educativo te puede conducir a ponerte en el papel y poder tomar decisiones en el proyecto. Además de que el docente, el tutor, normalmente es un maestro de asignatura, mientras que el orientador educativo es una persona especializada en el área. ¿Cuál es la importancia de la orientación educativa en el bachillerato? Por la edad del periodo de transición, el bachillerato es realmente un periodo de transición de entre un adolescente casi puberto, porque nos están llegando chicos de 14, 15, 16 años, a la etapa de un joven. Nos están ingresando chicos de 18, 19, ¿no? Y en algunas generaciones anteriores hasta de 23 años, ahorita pues ya hay un término. Entonces, en ese proceso de que el muchacho esté empezando a conocer lo que hay alrededor en su mundo y que se empiece a responsabilizar, el papel del docente está nada más en la parte escolar y considerando algo igual muy importante. Normalmente en bachillerato y en universidad no siempre los maestros son docentes de carrera, muchas veces son especialistas o profesionistas de otras carreras
que por circunstancias o por vocación han entrado a dar clase. Entonces, la mayoría de las veces esa parte pedagógica dentro del aula no la manejan y menos conocen de algunas características que los licenciados en educación, por ejemplo, que los psicólogos, por ejemplo, conocen en relación a las etapas del desarrollo humano. Me acuerdo que un día yo le explicaba a uno de los maestros, nos están llegando chicos de 15, 14 años en su mayoría, están hablando de chicos que están terminando la pubertad para entrar, todavía están así como que empezando a salir de la pubertad para entrar a lo que es la adolescencia tardía, ¿no? Y estas son las características. Yo le mostraba, ¿no? Los chicos que centrados en sí mismos, chicos que piensan que ellos son los que tienen la razón y que lo que les conviene van a estar diciendo. Y el maestro, un licenciado en Derecho, me dice, entonces yo tengo que soportar al alumno con esas características, entonces tengo que pasarlo porque no tiene normas. No, maestro, dije, no es así. Yo les muestro lo que va a venir y a partir de esto usted tiene que adaptar sus estrategias para evitar que eso a usted le cause conflicto. Como por ejemplo, y ya empecé a dar algunas técnicas que se pueden utilizar para... entonces, volviendo a la pregunta, es muy importante porque es una el orientador educativo va a ser el que va a conjugar en un momento determinado, él va a preparar el camino para que el muchacho se vaya perfilando y sobre todo en tercer año pues puede elegir adecuadamente su carrera profesional. ¿Vale? Sí. Okay. La pregunta número 4. ¿Conoces cuáles son las funciones que se llevan a cabo en la orientación educativa? ¿Cuáles no? Dime cuáles no. Sí, la respuesta es sí. Ampliándolo es desde situaciones administrativas, incluso lo que en este momento estaba yo haciendo es la revisión de una serie de encuestas para ver qué chicos tienen alguna necesidad educativa especial, contactarme con ellos, platicar a los papás, hacer una llamada a los papás para saber si hay alguna situación que se está presentando, ¿no? Eso es por un lado, que incluso forma parte de lo institucional, pero también la parte escolar, ¿sí? Trabajar, en el caso del Colegio de Bachilleres, es el coordinador de los docentes tutores. Trabaja la parte emocional, porque pues como licenciados en educación tenemos mucha formación en esa área, entonces podemos darnos cuenta de situaciones que se están presentando, ¿no? Pero bueno, vamos a las funciones, ¿no? Desde el proceso de adaptación, desde el reconocimiento de su personalidad, habilidades, estrategias, desde el consejo, que es una de las cosas que se trabaja en orientación en Colegio de Bachilleres, es el consejo, desde el enseñar a comunicarse, pero no solo con los alumnos, sino a veces tienes que trabajar con el maestro y con el alumno, a veces tienes que trabajar entre maestros y a veces tienes que trabajar entre directivos, alumnos, padres de familia, a veces entre alumno y padre de familia. Entonces el trabajo es bonito, a mí me gusta mucho, pero sí necesitas estar muy formado en diferentes técnicas, ¿sí? Pues qué persona así, y el proceso de canalización, cuando hay cosas que tú no puedes trabajar, como en este caso dar terapia, entonces se canaliza a ciertas instituciones, y la parte vocacional o profesional, que también es un área que se maneja. Ok, perfecto. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. De acuerdo a su criterio, ¿cuál considera que sea la función de la orientación educativa que necesite mayor dedicación? Es que no puedo irme por una. O sea, si nos vamos a primer semestre, por ejemplo, el proceso de enseñarles a comunicarse, ¿sí? Esa es una de las básicas.
en los procesos de comunicación, porque muchos de ellos vienen con la idea de que tú me tienes que dar, tu maestro me tienes que dar, no yo tengo que mover, ¿sí? Si nos vamos a segundo año, que sería segundo semestre, muchísima temática de riesgo psicosocial, es decir, adicciones, embarazos, más que embarazos, porque eso en primer año como que ya vienen fortalecidos, pero sí el tema de riesgos en cuanto a relaciones sexuales, en cuanto al noviazgo agresivo, en cuanto a delimitación de metas, que eso sí es importante. Y obviamente tercer año, que es el proyecto de vida, la necesidad, y aunque no lo crean, a lo mejor ustedes cuando estaban en tercer semestre, ya va a terminar, tercer año, ya va a terminar, ¿y qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar ver a mis amigos? ¿Y si no? ¿Y si entro? ¿Y si no entro? Y los últimos meses es una depre para algunos muy fuerte. Sí, entonces, de acuerdo primero al semestre en el que estén y después de acuerdo al contexto en el que están. Por ejemplo, Hubei Chenku en específico, su nivel socioeconómico, que esos otros elementos que debemos de considerar, es nivel medio bajo, medio alto. En ese conjunto se va interactuando. Si nos vamos a Shoklan, por ejemplo, es medio bajo o bajo. Si nos vamos a Santa Rosa, es nivel medio bajo y bajo. Entonces, las temáticas de ahí son diferentes. Shoklan, el pandillerismo, las agresiones. Aquí, mucho de adicciones. En Santa Rosa, pandillerismo, agresiones, drogas, o sea, y no drogas porque lo consuman, sino drogas porque son los burros, o sea, los que llevan y van vendiendo, ¿no? Entonces, todas esas temáticas se van manejando, se tienen que considerar. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. Para usted, ¿cuál de las funciones es la más complicada y por qué? ¿Cuál de las funciones? ¿Le vas a dar una lista? No, yo comento. Okay. ¿Cuál de las funciones? Yo creo, de manera muy personal, que son aquellas que tienen que ver cuando la dirección de la escuela tiene unos lineamientos institucionales que muchas veces no son de aquí, son de lo que la SEP o lo que a nivel nacional se establezca, las necesidades del plantel, y en este caso la necesidad es más que nada del docente o del alumno, y adaptarnos a esa realidad. Sí, eso es impresionante cómo se forma, y ahorita fue un ejemplo de eso, cómo se forma ese bloque muy fuerte, ¿no? Entonces, tengo que conciliar a los alumnos con los directivos, conciliar al maestro con los directivos, conciliar las personalidades para que se puedan comunicar. Yo creo que esa parte sí me cuesta mucho trabajo, porque pues tenemos a un director. ¿Cómo decirle al director, mire, si esto puede pasar esto, yo entiendo su posición, pero tiene que prepararse para esto y no explotar? ¿Sí? Entonces, ese manejo que siento que no me ha fallado, pero es uno de los que me cuesta más trabajo a mí como docente, como orientador educativo trabajar. De todas las áreas que maneja la orientación educativa, ¿cuál de las áreas hasta que uno puede decir ha trabajado más? Vuelvo a pasar de acuerdo al semestre, ¿no? Por ejemplo, cuando van los chicos a entrar a segundo semestre y a quinto semestre es el área de orientación vocacional. Cuando están en lo que es el primero, tercero y cuando están en primero, tercero y quinto semestre es más que nada la psicosocial. ¿Cuál una de las que me ha gustado muchísimo
porque la conozco y me encanta, es la parte del proyecto de vida y la parte de elección de carrera, la vocacional. Que aunque de repente algunas dicen, es mucho trabajo, pero responsabilizas a la persona a que pueda tomar decisión y hacerlo, y el reto fue hacerlo de manera masiva, porque trabajaba con todos los grupos de tercero, todos los grupos de cuarto que iban a pasar a quinto, los grupos de segundo que iban a pasar a tercer semestre. Entonces trabajarlo de manera masiva, hacer un proyecto para que cada uno de ellos lo maneje de manera personal y intentar la sensibilización ha sido uno de los retos y uno de los logros. Gracias. ¿Cuáles son las áreas de intervención de la orientación educativa? Lo comenté un ratito. Así vamos a ver. El institucional, el vocacional, el escolar y el psicosocial. A nivel medio superior son las 4 básicas. A nivel licenciatura pues ya viene la profesiográfica, ¿sí? Pero pues en este caso son las 4 básicas que se manejan. ¿Cuál considera que tiene mayor potencial en el ser humano? ¿Cuál de esas áreas? Obviamente el psicosocial. O sea, ¿por qué el psicosocial? Pero el psicosocial porque necesitamos la estabilidad del ser humano para que entonces pueda elegir adecuadamente su vocación, pueda ser consciente y tenga la atención en un momento determinado en su proceso educativo y pueda comprender el entorno en el que se encuentra, que es la institución. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios éticos que debe de mantener un orientador educativo? La confidencialidad, esa es una de las bases. Otro principio ético, obviamente, la honradez, la responsabilidad, la tolerancia, respeto, porque es básico, la comunicación asertiva, la escucha, que esos ya no son valores, pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué pretende atender el código ético del orientador educativo? Todo manejo con ser humano conlleva la posibilidad de que yo pueda condicionar o yo pueda dirigirte hacia mis metas, no hacia las metas de cada uno. Entonces, los códigos prácticamente buscan que tú puedas separar esa parte de lo que yo como orientador quiero y lo que tú como orientado deseas. ¿Sí? Entonces, si no, pues yo te puedo decir, vas a hacer esto, y no ese es el objetivo. Es que, aunque yo sepa que eso es lo que tienes que hacer, tú tienes que hacer el proceso de análisis para llegar a eso. ¿Sí? Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si un orientador educativo no adopta el código ético en su profesión? A nivel legal, pues ya tiene repercusiones, ¿no? Desde el momento en el que tú tomas una decisión o comentas algo que se dijo en la reunión y que no atente contra la vida del entrevistado o de alguno de sus compañeros, entonces desde ese momento tú ya legalmente estás en proceso de una pena judicial, ¿no? Entonces, esa es la integridad, que también debería ser un valor. La integridad, pierdes la integridad, pierdes igual la veracidad en relación a los demás compañeros. Y eso me recuerda muchísimo un caso de una niña que llegó a coordinación académica y yo llegué y empezamos a platicar, oye, ¿qué pasó? Pero está la coordinadora, está la auxiliar de coordinación, y originalmente yo no estaba viendo el caso, lo estaba viendo la coordinadora, pero como yo estaba ahí en ese momento, la niña empezó a hablar, y yo dije, guay. Y cuando vi que la coordinadora se empezó a asustar, yo le dije, mira hija, se puede trabajar de esta manera, de esta y de esta, y lo dejamos así.
yo salgo y yo me llevo la información, pero así como yo me la llevo, se me llevaron los 5 más que estaban ahí. Cuando yo salgo, entre ellos empiezan a comentar, ay, ¿qué se cree? ¿Ya viste? No sé qué. Entra un maestro y escucha de quién hablan, de la muchachita, del salón, de no sé qué, y vieron que no sé qué, el maestro sale, va con otro compañero, maestro, yo, oye, que esta muchacha, que no sé qué, que cómo es posible. Llega al salón de clases, el docente tutor de ese grupo donde está la niña le dice, oye, enfrente del salón, ¿cómo te atreves a hacer esto? No es así, no es así. Pero la figura que la niña vio fue la del orientador. Y entonces el orientador no tiene ética, se lo dijo a todos. Aunque el contexto no era conmigo, estaba trabajando con coordinación académica. ¿Sí? Entonces esa parte de la veracidad es muy fuerte en ese momento. Sí, pero... Ok, gracias. ¿Cuál cree que son las competencias que usted la define como una orientadora educativa? La formación académica, uno de los primeros, tengo la licenciatura en educación y la maestría en orientación y consejos. El conocimiento del desarrollo humano, ¿sí? Que eso es primordial en todo ese proceso. Las teorías y técnicas de aprendizaje, teorías y técnicas también de enseñanza, las temáticas de intervención educativa, o la intervención en situaciones de crisis, los valores de... yo soy gestáltica, o sea, para mí el ser humano vale, independientemente de lo que haga o deje de hacer, para mí un ser humano vale la pena. Entonces yo creo que ese elemento es primordial para un orientador educativo. Entre algunas. ¿Cuáles son las competencias que más usan los jóvenes que le piden ayuda? La empatía. Creo que esa es una de las más importantes, el poderme poner en su lugar y apoyarte desde tu posición. Porque si voy desde mi posición, soy madre de familia y espero ser abuela, pero no me dejan. Ser madre de familia, puedo ser madre de familia, puedo ser orientador, puedo ser maestra, y entonces desde esa posición no voy a lograr entrar al mundo del chico y poder apoyarlo desde su perspectiva. ¿Sí? Okay. Como orientador educativo, ¿cuáles son las competencias que usted piensa que son su área de mejora para convertirse en un mejor orientador? ¿Por qué? Mis áreas de mejora. Me has puesto a pensar. No, siento que siempre hay que estarse preparando, ¿no? Y en el nivel en el que yo estoy, que ahorita ya me rebasaron, es decir, yo tengo como 44 años, y ellos tienen, esa parte de la borra, y ellos tienen entre 14, 15, entonces adaptarme, entrar al mundo de ellos y poder conocer desde dónde ellos están tomando decisiones, desde cómo ellos están tomando decisiones, sí me ha costado. Claro. Y que creo que ese es un área de mejora. Precisamente hablábamos el día de ayer, estaban los maestros anonadados, dice, porque están en el salón de clase y están así. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Y dice, o sea, es que están así, y yo les decía, miren, hace año y medio que están sentados frente a una computadora y les preguntas, y nadie está escribiendo, nadie está tomando notas, no hay iniciativa. Y les decía, es que, ¿por qué? Porque graban la reunión y cuando tengan dudas van, lo vuelven a escuchar y cantan. Sus medios de aprendizaje ya son auditivos y visuales, kinestésicos, no se fomenta. Entonces el muchacho es así, sí, no. Yo me acuerdo que entré a una clase y les dije, bueno chicos, ¿no se quieren orar? Sí. No, a ver, o ustedes tienen una memoria privilegiada, Dios mío, sí, de que todo lo que escuchan se les queda, o no saben nada. Es así, los sacas de la rutina y entonces, ¿qué lo dijo? Y ya los empiezas a mover hacia, ¿no? Entonces, pero quitar año y medio de instrucción así,
Y en 2-3 meses es imposible. Claro. Sí, hay que irlo trabajando, hay que irlos despertando de ese letargo, y es el reto que tienen los docentes. Bueno, ahora sí que como cierre de esta maravillosa entrevista, queremos preguntarle cuál sería el mensaje que nos podría dar a todos nosotros que vamos a entrevistar si quieren ser orientadores educativos. Siempre he escuchado que orientación educativa, los del área de educación, sobre todo la Facultad de Educación, dicen, no, es un lugar donde no quiero entrar, donde no quiero estar, donde no quiero trabajar, estoy de plano, es mucho. Siento que no es mucho. El trabajo es muy noble, tiene muchísimas enseñanzas, muchísimos aprendizajes, tiene incluso, es un campo poco explorado, y eso sí se los digo, es un campo poco explorado. Un asesoramiento, si nos vamos por la parte económica, hacer un asesoramiento vocacional, pues en tu casa, 500 pesos, está bien, ¿no? Si nos vamos por el hacer el sentimiento y la emoción que luego trae, me ha tocado muchos chicos que de repente 2-3 años me ven, maestra, hola, que no sé qué, una palabra, un comentario, una pequeña plática les ha movido, pero enormemente. Y entonces el que vengan y te digan gracias, a mí me derrite, ¿no? ¿Qué es lo único que te digo? Que te prepares, es lo único. Es padrísimo el campo, tienes mucha libertad para ejercerlo, y me refiero a mucha libertad porque tú vas a poder manejarlo de acuerdo a la necesidad del alumno, a tus necesidades y el contexto. Me ha tocado trabajar aquí, me ha tocado hacer intervenciones en pasillo, me ha tocado hacer intervenciones en la clase, pero aún sin que los demás se enteren. O sea, me ha tocado muchas maneras, y las estrategias y los recursos te los da la experiencia. Yo no nací siendo orientadora, ni porque terminé la Facultad de Educación dije, ahora sí estoy plena en orientación, pero empecé a leer, empecé a instruirme, empecé a conocer, ¿no? Y eso es padrísimo, padrísimo, padrísimo. Pues, muchas gracias por tener la oportunidad de hacer esta bella entrevista, y la verdad nos deja un gran mensaje con estas preguntas. Esperemos otra vez tener el gusto. Gracias.